Buenas noches. La ciudad colombiana de Medellín centra hoy la atención del mundo. Allí cayó hace pocas horas uno de los hombres más buscados del planeta, Pablo Escobar, el narcotraficante que tenía en jaque a la policía de todo el continente americano. Murió como vivió, violentamente. Muy lejos de allí, en Argelia, la violencia fundamentalista contra los extranjeros continúa y la víctima ha sido esta vez un ciudadano español. Cruz de una actualidad que les ofrecemos a continuación, después de que en portada destaquemos las noticias más sobresalientes del día. El narcotraficante colombiano Pablo Escobar murió esta noche en Medellín en un tiroteo de la policía. Un ciudadano español ha muerto hoy en Argelia asesinado por los fundamentalistas islámicos. El gobierno aprobará la reforma del mercado laboral en el Consejo de Ministros de este viernes. Dos directivos y una redactora del diario Egin declararon hoy como inculpados ante el juez Carlos Bueren. El Madrid se impuso al Barcelona en la Supercopa por 3-1. El Sevilla y la Real Sociedad empataron a 3. Noticias en la primera. Presentan Pedro Altares y Montserrat Balfegón. Pablo Escobar, el hombre que puso contra las cuerdas a todo un estado, Colombia, ha muerto hoy en la ciudad de Medellín por disparos del ejército. Escobar se había convertido en el narcotraficante más buscado del mundo después de su fuga hace año y medio de la cárcel de Envigado. Según la versión oficial, el jefe del cártel de Medellín emprendió la huida después de que se le diera el alto. Fue entonces cuando el llamado bloque de búsqueda abrió fuego contra él. Una muerte violenta de una persona que vivió violentamente. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más buscado y temido del mundo, resultó muerto hoy violentamente, como había vivido justamente al día siguiente de cumplir los 44 años. Escobar, que en julio del año pasado huyó de la cárcel donde había permanecido 13 meses tras entregarse voluntariamente, fue abatido en pleno centro de Medellín, en una casa donde las fuerzas del orden habían detectado ayer su presencia. Escobar hizo frente a los agentes que rodeaban la mansión e intentó abrirse paso a tiros. Cayó descalzo, abatido en el tejado de la casa, mientras su guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Lemón, caía muerto en el interior. La muerte de Escobar pone fin a más de una década de huida de la justicia y violencia en Colombia, que se saldó con un número indeterminado de muertos, varios miles en cualquier caso, pertenecientes a todas las capas de la sociedad colombiana, de policías a magistrados, pasando por periodistas, militares, industriales o políticos. Un español, Manuel López Bailén, ha sido asesinado hoy en una carretera cercana a la ciudad argelina de Orán. Ha sido la primera víctima extranjera tras finalizar el ultimátum de los grupos integristas islámicos para que todos los extranjeros salieran de Argelia. López Bailén, natural de Elche, se encontraba en Argelia trabajando como pintor. Desgraciadamente, la violencia política que sufre el país magrebí desde hace 2 años se ha llevado también la vida de alguien que, como este español, era completamente ajeno a los problemas argelinos. Argelia vive una guerra civil larvada desde que se anularan las elecciones y el Frente Islámico de Salvación fuera ilegalizado. Los principales líderes del FIS están en la cárcel, mientras los atentados de los grupos islámicos y las acciones policiales contra ellos han causado unos 1.600 muertos. La expansión de la violencia terrorista y una respuesta policial dura han provocado una situación de difícil salida. Los grupos armados islámicos asesinaron a 2 técnicos franceses el 21 de septiembre. Fue la primera acción contra los 50.000 extranjeros residentes. Después, a mediados de octubre, 2 instructores militares rusos, un trabajador filipino y 2 latinoamericanos fueron también asesinados. 3 agentes consulares franceses fueron secuestrados, pero fueron liberados más tarde en circunstancias nada claras. Se les hizo portadores de un ultimátum para que los extranjeros abandonaran el país antes de finales de noviembre. El intento de reanudar el diálogo político y algunas medidas de apaciguamiento de las autoridades no han conseguido mejorar el rumbo incierto de la evolución argelina. Sí, ha habido un español que ha muerto en Argelia de un disparo. No tenemos todavía la información precisa de en qué condiciones, en qué circunstancias se ha producido. Yo lo lamento enormemente y quiero enviar a su familia pues mi condolencia personal como ministro de Asuntos Exteriores.
La Moncloa ha sido hoy un lugar de encuentro, ya que no de diálogo, entre el jefe de gobierno y los secretarios generales de las tres centrales sindicales mayoritarias. Fue un encuentro meramente protocolario, propiciado por la visita a Madrid de una delegación de dirigentes de la poderosa Confederación Europea de Sindicatos, pero los contenciosos pendientes quedaron detrás del protocolo y de la buena educación. Se perdió así la última oportunidad para recomponer el diálogo social. Nos gustaría decir aquello de otra vez será, pero no lo decimos, entre otras razones, por razones obvias de tiempo. Mañana el Gobierno aprobará la reforma laboral que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos. En la reunión de contenido europeísta no se han tocado los problemas españoles, como la reforma laboral, origen de una convocatoria de huelga general. Los sindicatos europeos han pedido al presidente que en la próxima cumbre comunitaria apoye el plan de empleo propuesto por Delors. Redondo y Gutiérrez han vuelto a criticar la última redacción de la reforma laboral del Gobierno, que según dicen es peor que la ofertada en la mesa de negociación. Hemos podido comprobar que si había algo en manos del Gobierno de su presidente, hemos obtenido un auténtico manotazo contra las posibilidades de acuerdo. Redondo ha dicho que las medidas del Gobierno dejan poco margen para negociar un pacto de rentas. No parece, de verdad, probable, ¿no?, que se pueda ir a una negociación de una política de rentas tal como alguno preveía o algunos preveíamos hace algunos meses, que sí lo hubiésemos deseado. El Gobierno ha vuelto a insistir en la necesidad de una moderación salarial pactada que ayude a crear empleo. Todo incremento salarial por encima de lo que es la inflación tiende siempre a que se restablezca la productividad a costa del factor trabajo, o bien disminuyendo las contrataciones o bien produciendo despidos. Griñán ha anunciado que el Gobierno rebajará el próximo año las cuotas de la Seguridad Social. Las medidas que aprobará mañana el Gobierno transformarán profundamente las actuales relaciones laborales españolas. A partir de enero, los empresarios podrán contratar directamente a los trabajadores sin recurrir al INEM, ya que serán legalizadas las agencias privadas de colocación. Entre las nuevas modalidades de contratación destaca la dedicada a los aprendices para jóvenes no titulados de 16 a 25 años, aunque se puede prolongar hasta los 28. Durante el primer año cobrarán 39.000 pesetas y no tendrán derecho a paro. En las condiciones salariales se podrán suprimir los complementos de antigüedad si se pacta mediante convenio. La jornada podrá superar el máximo diario de 9 horas. Las vacaciones anuales podrán dividirse en 2 periodos de 15 días y se pondrá en marcha la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores cuando lo demanden las condiciones de las empresas. En cuanto a los despidos, se suprime la autorización administrativa cuando se recorte menos de un 10% de las plantillas. Finalmente, las empresas en crisis no estarán obligadas a respetar los acuerdos pactados mediante convenio colectivo. En declaraciones a la cadena SER, el vicepresidente Serra ha manifestado sentirse defraudado por sindicatos y empresarios, ya que esta reforma contribuirá a la recuperación económica española. Continúa el cerco judicial alrededor de Egin y algunas sospechas comienzan a sustanciarse. Así, Juan María Atutxa ha ofrecido hoy datos que, en su opinión, corroboran la colaboración del diario con ETA. Atutxa dice que Egin, con el pretexto de obtener información periodística, gastó muchos millones en informes sobre personas y empresas que aparecieron más tarde en manos de los terroristas. Una coartada que, de confirmarse por el juez, hubiera sido cuasi perfecta, pero que tarde o temprano, como parece, tenía que descubrirse. Y es que al final las máscaras siempre terminan cayéndose. Según Juan María Atutxa, Egin encargó en los últimos años 5.000 informes sobre personas y empresas, de los que solo un centenar utilizó para sus reportajes. El resto, ha dicho, se los pasaba a ETA para que actuara. De una vez por todas, se ha conseguido desenmascarar toda la trama desde el momento en que se solicita la información de la empresa o de la persona, quién la solicita, quién la transmite al ejecutor directo y quién está detrás de toda esta organización, de todo este conjunto. El hallazgo de algunos de estos informes en manos de Carlos Almorza, el presunto jefe de la red del chantaje etarra detenido hace unos meses en París, motivó ayer el registro del periódico, mientras el juez Carlos Bueren interrogaba hoy a 2 de sus directivos y una redactora que han negado pasarle información a ETA.
La totalidad de la información del Servicio de Inteligencia por él y por su equipo ha sido utilizado para hacer periódico. Solo para hacer periódico, y siguiendo el periódico se ve que ha sido utilizado para eso. Los tres han quedado en libertad, pero tendrán que presentarse la próxima semana ante el juez, que mañana continuará interrogando a otros directivos del periódico. En otro caso relacionado con ETA, la Audiencia Nacional ha decidido hoy dejar en libertad bajo fianza al abogado José Miguel Gorostiza. Gorostiza fue acusado de colaborar con la banda terrorista tras grabarse unas conversaciones suyas con presos etarras en las que proponía atentar contra directores de cárceles. Pese a todo, Gorostiza permanecerá en prisión hasta que los jueces decidan si esas grabaciones son válidas como prueba. Y en Francia, en el puerto de Bayona, la policía ha detenido a 2 franceses presuntos miembros de ETA. En concreto, se les atribuye la colocación de bombas contra consulados españoles en algunos países europeos. Al parecer, el explosivo lo transportaban en un barco capitaneado por uno de los detenidos. Entre tanto, 3 bombas hacían hoy explosión en la línea férrea que une Pamplona con Zaragoza. Los artefactos no causaron víctimas y en las 3 ocasiones una llamada en nombre de ETA avisó de su colocación. Miles de mineros leoneses se manifestaron hoy frente al Ministerio de Industria. Así, pretendían defender sus puestos de trabajo amenazados por la reconversión que afecta a todas las empresas mineras de la comarca de Fabero. Al parecer, esta vez, las movilizaciones han dado sus frutos. Eso al menos es lo que los líderes sindicales negociaron con las autoridades de industria mientras los mineros trasladaban su protesta a las calles de Madrid. Una protesta que tiene que ver con la reducción de la producción y la pérdida de la 1/4 parte de los puestos de trabajo de las cuencas de Fabero y de Sil. Ni una cosa ni otra. Los sindicatos y las administraciones central y autonómica deberán firmar un acuerdo en ese sentido el próximo día 7. Así lo comunicaron los dirigentes sindicales a los mineros que rodeaban el Ministerio de Industria. Sin embargo, los 10 trabajadores de Antracitas del Bierzo, acampados en la zona desde el pasado 10 de noviembre, han decidido continuar su acampada urbana. Valen las promesas, pero quieren ver las firmas en los papeles. El ministro de Educación, Gustavo Suárez Pertierra, ha reiterado hoy su voluntad de diálogo con los estudiantes. Suárez Pertierra reconoce el derecho de los alumnos a manifestarse, aunque espera que las huelgas y manifestaciones terminen en una mesa de negociación. El ministro también ha anunciado el comienzo de un debate para mejorar la calidad de la enseñanza. En este debate participarán el Ministerio, las comunidades autónomas, los consejos sociales de la universidad y toda la sociedad. Así se ha decidido hoy en la reunión de la Comisión y Planificación del Consejo de Universidades. Se pretenden buscar fórmulas eficaces para financiar la universidad e intentar que las tasas académicas cuesten lo mismo en todas las autonomías. Para ello se crearán varios grupos de trabajo en los que se estudien la demanda universitaria, los costes de la enseñanza, distintos modelos de financiación, política de becas y fórmulas para mejorar el gasto universitario. Suárez Pertierra espera que las conclusiones y las decisiones del debate estén listas en mayo o junio del 94 para poder decidir el precio de las tasas universitarias del próximo curso antes de que comience. La crisis económica común ha podido más que la defensa de los intereses particulares. Estados Unidos y la Unión Europea han dado hoy un importante impulso a las negociaciones comerciales del GATT. De estas negociaciones, abiertas hace ya más de 7 años, depende la progresiva liberalización del comercio mundial y, como consecuencia, o al menos eso es lo que se pretende, un aumento de la producción y el empleo en todo el mundo. Si los buenos augurios se cumplen, el acuerdo final podría quedar sellado el próximo lunes. El ministro de Comercio afirma que mientras no haya papeles sobre la mesa, no puede ser ni pesimista ni optimista. Gómez Navarro considera que un elemento de vigilancia del libre mercado es esencial para que haya acuerdo definitivo, o bien en el interior mismo de la Unión, parecido al que tiene Estados Unidos, que permite sanciones inmediatas, o bien con la creación de la Organización Mundial del Comercio, organismo que no es del agrado estadounidense. Sobre esas bases, y sin que nadie haya dicho que no, ni nadie echado agua fría al optimismo, se van revelando desacuerdos. Se puede decir que ha habido un avance. Tamaño del avance. Yo creo que todavía es un poquito pronto para hacer una valoración del tamaño del avance o del paso que se ha dado en la dirección, entiendo que adecuada. La reunión ha durado solo 3 horas, pero continuará el lunes. La estrategia escogida es la del silencio, con un poco de alegría global y otro poco de quejas. La declaración final exige mejoras, pero muestra su satisfacción por los avances. Europa parece haber cedido en textil a cambio de acceso libre al mercado de Estados Unidos.
como en los buenos folletones, continuará. Israel parece ya decidido a aplazar su retirada de Gaza y Jericó. La oposición al acuerdo de autogobierno palestino crece entre los colonos judíos de los territorios ocupados. Hoy ha muerto un joven por las heridas recibidas ayer en un atentado. Es la segunda víctima mortal de este atentado reivindicado por los fundamentalistas de Hamas. Isaac Weinstock era un joven judío de un asentamiento situado en Cisjordania. Una mujer falleció ya ayer víctima del mismo atentado en el que otros 2 israelíes resultaron heridos. Los soldados israelíes acabaron recientemente con la vida de 2 significados jefes del brazo armado de Hamas. La organización integrista había prometido vengarse 5 veces. Estas acciones han provocado la ira de centenares de colonos judíos que hoy han disparado al aire y bloqueado las principales carreteras de Gaza y Cisjordania. El ejército ha reducido su presencia en Gaza para evitar incidentes, pero 5 palestinos han resultado heridos por disparos de los soldados. Isaac Rabin ha dicho en Alemania que la retirada israelí de Gaza y Jericó podría aplazarse varias semanas. Arafat, para no tener que llegar a la capital de la futura autonomía palestina a través de territorio israelí, exige que Israel abandone el control del paso de Jordania a Jericó y considera inaplazable el repliegue previsto para el 13 de diciembre. La reciente y dramática historia de Somalia puede repetirse ahora en las fronteras de Burundi, en el África ecuatorial. Más de 600.000 refugiados huidos tras el golpe de Estado a Ruanda, Tanzania y Zaire pueden morir víctimas del hambre. Las organizaciones humanitarias han hecho un llamamiento urgente para el envío de ayuda a la zona. De lo contrario, dicen, pueden caer como moscas. Las 10 comunidades autónomas denominadas de vía lenta tendrán las mismas competencias que las que accedieron a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución. El Congreso aprobó hoy la reforma de los estatutos de estas 10 comunidades que asumirán 32 nuevas competencias. Todos los grupos políticos han apoyado las reformas, excepto Izquierda Unida, que las considera insuficientes, y el Partido Aragonés Regionalista. Este último reclama para la autonomía aragonesa un techo de competencias igual al de las comunidades históricas. La empresa pública Endesa perderá su singularidad en el sector eléctrico con el nuevo marco legal estable de dicho sector, que hoy ha presentado el ministro de Industria. Según Eguía Garay, este nuevo marco es compatible con una contención de la tarifa eléctrica en los próximos años. El ministro ha pedido a las eléctricas moderación en su política de dividendos para mejorar la situación financiera del sector. Viajar por carretera desde Madrid a Valencia llevará 1 hora menos. Hoy se ha inaugurado el tramo Chiva-Requena de la autovía Madrid-Valencia. En el trazado queda incluido el viaducto de Buñol, que según el ministro José Borrell es la mayor obra de ingeniería civil realizada en España. El tramo ha supuesto una inversión de 21.700 millones de pesetas. Todavía queda pendiente el tramo central de la autovía entre Requena y Atalaya, Cuenca, de unos 110 kilómetros de longitud. Una fiesta para los jóvenes con un único fin: divulgar una campaña de prevención de drogodependencias desarrollada a instancia del Consejo de la Juventud. En este clima distendido y alegre se ha presentado un libro a modo de guía dirigido a monitores y formadores que invita a la acción a todos los jóvenes. El eslogan de la campaña es: las respuestas están entre nosotros y nosotros. La reina doña Sofía ha entregado hoy el premio de poesía que lleva su nombre al escritor español Claudio Rodríguez. El galardón, instituido por el Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, está dotado con 6 millones de pesetas y tiene como objeto premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica. Noche de goles y de buen fútbol hoy en la primera de Televisión Española. Primero han podido ver el encuentro entre la Real Sociedad y el Sevilla, que han empatado a 3 en la ida de la quinta eliminatoria de la Copa del Rey. Y a continuación, los protagonistas han sido el Real Madrid y el FC Barcelona en el partido de ida de la Supercopa, la confrontación que juegan el campeón de Liga y el de la Copa del Rey, y que se ha resuelto con victoria madridista por 3-1. Real Madrid y Barcelona han ofrecido un partido vibrante de fútbol con numerosas ocasiones de gol. Se adelantó el Barcelona en los 15 minutos de juego por mediación de Stoichkov, que remató a las mallas un centro de Sergi. Pero el conjunto blanco puso cerco a la portería azulgrana y después de varias oportunidades, Alfonso logró el empate para su equipo a pase de hierro antes de que finalizase el primer periodo.
El segundo tiempo comenzó con un tanto de Zamorano logrado de cabeza que desequilibró el marcador a favor del Real Madrid. A partir de ese momento el Barcelona intentó acortar distancias, pero sus delanteros, en especial Romario, no acertaron en sus remates. A 4 minutos del final, nuevamente Alfonso marcó para su equipo, que lleva ventaja de 3-1 en este primer partido de la Supercopa. El próximo día 16 se jugará el encuentro de vuelta en Barcelona. De todo ha tenido el partido. Goles, emoción, intensidad, penaltis y hasta expulsión de los dos porteros. La Real ha comenzado con un ambicioso juego de ataque, pero ha sido el Sevilla el primero en marcar al recoger Monchu un rechazo del portero. Después, el árbitro, que se había tragado 2 claros penaltis en el área del Sevilla, ha ido a pitar justo el que no era. Resultado, expulsión del portero y transformación de Codro. Alquiza, un jugador de tanto talento que, siguiendo la tradición de la Real Sociedad, durará poco en San Sebastián, ha firmado la remontada. Otro penalti, esta vez claro, ha supuesto el empate anotado por Simeone. Tras la expulsión de Alberto, otro gol de Monchu, que ha hecho inútil la gran parada de Loren, portero improvisado pero eficaz. Y en el último segundo del tiempo añadido, el joven de Pedro ha alcanzado la categoría de héroe firmando el empate con un gol tremendo. Las nadadoras chinas han realizado hoy una portentosa demostración en la primera jornada de los Campeonatos del Mundo en piscina corta que se disputan en Palma de Mallorca. Las chinas han batido nada menos que 3 récords del mundo y han ganado 4 títulos. En categoría masculina tan solo se ha conseguido mejorar una plusmarca mundial. Lo ha logrado el relevo norteamericano de los 4 por 100 estilos. En esta prueba, el equipo español formado por Ventosa, Rojano, López y Fernández ha conseguido la medalla de plata. Todo un éxito para la natación española, que también hoy ha logrado un total de 7 récords de España. Nos acompaña esta noche don Enrique Fernández Miranda, portavoz adjunto del Grupo Popular. Buenas noches, don Enrique. Buenas noches. Su grupo, y usted concretamente, presentaron antes de ayer, creo, en el Parlamento una proposición no de ley que después fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, si no recuerdo mal, a excepción de Izquierda Unida, para proteger a los niños, para proteger a la infancia de la televisión. ¿No es así? De la violencia en la televisión. De la violencia en la televisión. El objeto de la proposición es hacer reflexivo que a los niños, y además a los niños de 2 a 12 años, que es la edad en la cual la educación, la televisión y la educación tienen importancia, hacer reflexivo que reciben demasiada violencia en series de dibujos animados o en películas o en series de películas normales. Queríamos entonces que después de esa reflexión tomásemos decisiones y en la propuesta aparecía el mandato, digamos, de que no se emitiesen antes de las 10 de la noche esas imágenes. Que no se emitiesen tampoco los anuncios que dicen que va a haber de esa serie por la noche y que se cuidase también la publicidad en general para que no se introdujesen imágenes de ese tipo. ¿Podría decirse, señor Fernández Miranda, que es una secuela de lo ocurrido en Liverpool, donde parece que hubo una cierta influencia de un vídeo de una película de terror sobre los niños que realizaron ese terrible crimen? Bueno, sin duda ninguna eso ha sido un gran aldabonazo para la sociedad europea en general. Pero es un problema que viene arrastrado ya desde hace meses, quizás desde hace años en otros países y entre nosotros mismos. Tenemos ejemplos entre nosotros, pues de algún chico que agrede a otro porque le ha mirado mal y le da con un bate en la cabeza, que salió en los periódicos. No es buena señal que por ejemplo, a los aficionados al fútbol, a los grandes, a los ultras, que además se les llama así, haya que separarlos. Y tenemos una sociedad violenta y somos conscientes de ello. Y lo que nos preocupa es que nosotros estemos favoreciendo esa violencia en esos niños tan pequeños que ven la televisión sin darse cuenta de lo que están viendo. Los pedagogos dicen que no distinguen la ficción de la realidad, creen que es su propia vida y por lo tanto la absorben casi de forma subliminal. Esa es la gravedad, porque además es cierto que es muy frecuente que los niños vean solos la televisión. Cuando el padre o la madre siempre interfiere, pero si no, la ven solos. El problema, que es casi una obviedad, señor Fernández Miranda, y ayer hablamos con la senadora Victoria Camps de un tema parecido. Ella hablaba más bien de la desculturización que producía la televisión. Pero si esa violencia no está más en la sociedad que en los aparatos de televisión, y si de alguna manera estos no hacen otra cosa que reflejar esa violencia que hay en la calle, en la sociedad y en nuestro momento histórico. Sí, es posible, pero es una violencia que no nos gusta a nadie. No le gusta tampoco la televisión. La televisión informa de la violencia o del racismo,
de la intolerancia y la condena. Y eso es muy positivo. Pero a continuación nos lleva al mismo sitio donde nos quería sacar, con dibujos animados, con series de televisión. Es una sociedad violenta, lamentablemente, la que tenemos. Entonces contribuyamos desde la televisión, que es una parte importante de la educación de los propios niños, a que esa violencia sea la menor posible. Intentemos hacer ciudadanos menos violentos de lo que podemos ser en estas fechas. ¿Cómo han previsto ustedes que se avise de esa violencia? ¿Volvemos a los rombos? Algo parecido. Los rombos eran una especie de aviso gráfico de lo que se estaba produciendo allí. Nosotros creemos además que el simple hecho de que a los niños de esa edad, de 2 a 12 años, se les diga esto no te conviene, rompe la pasividad de la percepción de las imágenes. Está haciendo algo prohibido, lo prohibido atrae, lo va a ver probablemente si está solo, pero ya estará más pendiente de si viene el padre o la madre, de si hace bien o hace mal, y eso rompe la pasividad, que es quizá el problema fundamental, captar sin darse cuenta de lo que se está captando comportamientos violentos, de intolerancia, de racismo. Eso es lo que se conseguirá. Y además nosotros vamos más allá. Queremos que las televisiones digan, porque el Instituto de Cinematografía de España lo califica así, ¿para qué franja de edad está indicada esa emisión? Para niños en edad infantil, todos los públicos, y después hay 3 franjas, hasta los 7, hasta los 13 y hasta los 18. Sería la parte positiva de la actuación de la televisión, más allá de la no emisión o de la prohibición con los rombos como se hacía antes. Pero una parte positiva y otra negativa en este planteamiento que hacemos. ¿Tienen ustedes datos de cómo han cogido tanto las televisiones públicas como privadas esta proposición no de ley? ¿Han establecido ustedes algún tipo de contacto con los programadores o con las direcciones de la televisión? Bueno, en este verano ya, además en este caso por iniciativa del Gobierno, se firmó un código ético por parte de todas las televisiones que demostraba efectivamente esa voluntad de bajar, digamos, el nivel de violencia en sus emisiones. El hecho cierto es que además hay una directiva comunitaria que había que haber puesto en práctica en España en el 91, que va en esa línea exactamente, con lo cual es un sentir general de todas las televisiones en toda Europa, en la comunidad europea, incluso en Estados Unidos y en otros países en donde con ese mismo grado de intensidad de teleadicción de los niños se piensa que se debe poner freno. Las televisiones lo entendieron en aquel momento, lo entienden ahora y lo que esperamos es que colaboren sin ningún tipo de reservas. Nosotros estamos seguros que lo harán así. Pues mucha suerte en su iniciativa, señor Fernández Miranda. Hasta otra vez. Gracias. Buenas noches. Por fin, el lanzamiento fue perfecto. Después de varios intentos fallidos, todo funcionó como se esperaba. La cuenta atrás dio paso a un gran resplandor y un fuerte estruendo. 7 astronautas, 6 hombres y una mujer, partían hacia el espacio para comenzar la que, sin duda, es la misión más ambiciosa para la NASA desde la legendaria época de los Apolo. El Endeavour deberá reparar en el espacio a unos 600 kilómetros de la Tierra el telescopio Hubble, colocado en órbita en abril de 1990. Desde aquel momento, el Hubble se puso a trabajar con una miopía en sus lentes, un pequeño gran defecto que le obliga a funcionar a medio rendimiento. En esta misión, la NASA se lo juega todo a una carta. De su éxito depende que se recorten o no los presupuestos futuros para esta agencia, que en los últimos años ha cosechado más fracasos que éxitos. Mañana tendremos buen tiempo en todas las regiones. No solo no habrá lluvia, sino que volverán a predominar los cielos con escasa nubosidad. La niebla, que se formará en numerosos puntos del interior, sobre todo en la mitad norte, será el único meteoro sobresaliente. Por la noche helará ligeramente, mientras que subirán las máximas. Empujados por las subidas en las bolsas internacionales y por las esperanzas de que el Banco Central alemán acabe rebajando los tipos de interés, los mercados españoles han confirmado hoy las espectaculares subidas de ayer. Por otra parte, Argentania ha reducido sus tipos de interés preferenciales en 0,35 puntos, situándolos en el 8,90%. La peseta se depreció hoy ligeramente respecto a las principales monedas internacionales. Bajó más respecto a la libra y tuvo un cambio similar al de ayer en relación con el dólar y el marco. El número premiado hoy en el sorteo de la 11 es el 17.999, 17999. Y esta es la combinación ganadora de la lotería primitiva: 1, 9, 17, 30, 37 y 40. Número complementario el 15. Y el reintegro correspondió al número 4. Se les conoce como los internautas porque están conectados entre sí mediante una inmensa red informática que se llama Internet.
Son más de 20 millones en todo el mundo, pero cada mes que pasa se les unen miles de personas. Para los que aún tenemos reparos con los ordenadores, el internauta es como un explorador del futuro, un futuro que nos espera a todos porque, nos guste o no, la revolución informática ya es un hecho. Pretender evitarlo sería como querer ponerle puertas al campo. Hola, me acabo de conectar a la Biblioteca del Congreso de Washington buscando bibliografía sobre el proyecto Genoma. Estoy mandando una carta a un amigo en Los Ángeles. Estoy participando en un grupo de discusión sobre los últimos descubrimientos del SIDA. Son millones de personas unidas por un cable. Forman un pequeño mundo donde no hay categorías sociales, no hay líderes ni tampoco hay marginados. En el mundo de los internautas todos son iguales ante la red y han desarrollado lo que se llama una especie de amistad electrónica. Con la información que poseen podrían llenarse las estanterías de la Biblioteca Nacional, pero en el mundo de los internautas la información no se compra ni se vende, solo se intercambia. Bueno, sí, actualmente son los gobiernos de cada país los que pagan los costes de comunicaciones que conlleva la Internet. Y la propia información que se contiene dentro de la Internet es información que ponen voluntariamente los investigadores de cada centro a disposición del resto. El objetivo final es siempre el mismo, es conseguir que la información llegue con la mayor rapidez posible de un sitio a otro y sin cobrar ningún tipo de royalty ni de derecho por la misma. Como un hijo ilegítimo de la máquina de escribir, el ordenador nace en los años 40 para aprovechar la inteligencia humana o exprimirla según los casos. Gracias a las redes esa inteligencia navega hoy libremente de un punto a otro del planeta a la misma velocidad que el pensamiento. Casi demasiado bonito para ser cierto porque algún día alguien puede sentir el deseo de controlar esa información. La Internet es uno de los pocos sistemas donde el funcionamiento es totalmente democrático. Existen miles de focos diferentes que proporcionan información y desde luego intentar controlar miles de sitios simultáneamente pues es bastante difícil, por no decir imposible, ¿no? En un mundo de personas conectadas por ordenador, una historia de ficción narra las peripecias de dos internautas que van creando corrientes de opinión para ganar seguidores y hacerse con el control del planeta. En pocos años consiguen su propósito, pero lo más gracioso es que esos internautas son dos niños superdotados de apenas 11 años. Aunque, como he dicho, esto no es más que ciencia ficción. Y esto ha sido todo por hoy, que como han podido ver es bastante. Volveremos mañana y que descansen. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. El narcotraficante colombiano Pablo Escobar murió esta noche en Medellín en un tiroteo de la policía. Un ciudadano español ha muerto hoy en Argelia asesinado por los fundamentalistas islámicos. El gobierno aprobará la reforma del mercado laboral en el Consejo de Ministros de este viernes. Dos directivos y una redactora del diario Egin declararon hoy como inculpados ante el juez Carlos Bueren. El Madrid se impuso al Barcelona en la Supercopa por 3-1. El Sevilla y la Real Sociedad empataron a 3. Más noticias cada hora en los boletines informativos de Radio Nacional de España.